Hola, soy Mélida Castro y quiero hablarles sobre el concepto de salario y los elementos que lo componen. Para eso tenemos un invitado, nos acompaña nuevamente Jorge Rosso, quien nos va a contar un poquito sobre el concepto y los elementos que hacen parte del salario. Hola Jorge. Hola Mélida, ¿cómo está? Bueno, nuevamente acá, muy contento. ¿Qué es salario? El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por los servicios prestados a un empleador. ¿Qué constituye salario? En términos generales podemos decir que todo lo que reciba el trabajador constituye salario. Sin embargo, hay una serie de puntos que la ley establece como acuerdos entre empleador y trabajador para que eso no constituya salario. Pero básicamente podemos decir que no constituye salario lo que recibe el trabajador no para su beneficio, sino para cumplir adecuadamente las labores. Por ejemplo, un trabajador que tiene un vehículo, que le den el mantenimiento del vehículo y todo eso, eso no es salario. Que le paguen el parqueadero del vehículo, eso no es salario. No es salario las primas, prestaciones y beneficios que la ley por expresa manifestación considera que no son salario. Y aquello que se pague habitual u ocasionalmente, pero que el empleador y el trabajador acuerden que no constituye salario. Entonces esos son los factores, pero en esencia lo que recibe el trabajador es salario. Ahí me entra una duda, conceptos como los viáticos, gastos de representación, las propinas en el caso de restaurantes o hoteles, ¿eso es salario? Bueno, vamos por partes. Preguntaste los viáticos. Los viáticos tienen dos modalidades, viáticos ocasionales y viáticos permanentes. Los viáticos ocasionales en ningún momento son salario. Los viáticos permanentes sí constituyen salario, pero en una parte que sea para manutención y alojamiento, es decir, lo que nos dan para alimentación y alojamiento, eso constituye salario. La otra parte, que sería gastos de representación y transporte, no constituye salario. ¿Cómo se establece eso? El empleador determina al momento de reglamentar los viáticos qué parte va para manutención y alojamiento y qué parte va para gastos de representación y transporte. Entonces, los ocasionales no son salario y los permanentes en una parte son salario. Las propinas en ningún momento son salario. Es que no podría el empleador pagar unas prestaciones o una remuneración sobre plata que un tercero le da al trabajador. Entonces la ley dice que no es salario. Y a propósito, las propinas deben ser repartidas entre los trabajadores. Las propinas no son para el empleador, que muchas veces en algunas partes no reparten la totalidad de las propinas. Es un reconocimiento al servicio que están prestando los trabajadores. ¿Y qué otra me dijiste? Bueno, el auxilio de transporte, por ejemplo. Hay una figura que dice, no es salario, pero se tomará como salario para liquidar prestaciones sociales. Cuando tú vas a liquidar prima de servicios, vas a liquidar cesantías, debes tomar el auxilio de transporte. Si vas a liquidar vacaciones o vas a liquidar una indemnización, no debes tomar el auxilio de transporte. Esa es en esencia los pagos que constituyen. Esos conceptos que firman algunos empleadores con sus empleados de bonificación a mera liberalidad, cuando no es por una única vez, sino que se vuelven repetitivos, ¿empiezan a ser salarios? Pues la ley contempla que eso, si se estipula que no es salario, no constituye un factor salarial. Entonces, ya bien definido, podríamos decir que no constituyen salario. Ok. Hablábamos anteriormente, en la entrevista anterior, hablábamos del pago a destajo. Ajá. ¿Qué características tiene este pago? El pago a destajo es el pago que por unidad de producción. Hay una cosa, cuando yo contrato a un trabajador por destajo, estoy obligado a pagarle el salario mínimo legal si ese trabajador no logra cumplir con su producción, llegar al límite del salario mínimo legal. Ok, sí. ¿Y el pago por especie? Pago en especie. La ley contempla que se puede pagar una parte en dinero y una parte en bienes o servicios. Sin embargo, no hay un salario en especie. Siempre el salario debe llevar una parte en dinero. Por ejemplo, si un trabajador gana el salario, dice la ley, el salario mínimo legal, es decir, 589.500 pesos, debe pagársele el 70% en dinero y el 30% en especie. Y a los demás se les puede pagar 50 y 50. Ese es el porcentaje.
Entonces ese es el salario en especie, que puede ser en alimentación, puede ser en alojamiento, puede ser en que disfrute, por ejemplo, un señor que tenga una finca, que administre una finca, entonces las cosechas y todo pueden ser para su, que tiene las vacas, entonces lo que el producido, el ordeño y todo puede ser como parte de su salario. Eso es el salario en especie. Bueno, otra inquietud bien importante es el concepto de salario integral, ¿sí? Ahora uno ve en las ofertas de empleo, no sé, como X trabajo, un cargo profesional, en donde te pagan 2 millones de pesos, salario integral. ¿Eso está bien? ¿Están cumpliendo con la norma? Eso es un engaño, y es un engaño al trabajador. La ley habla de salario integral para los trabajadores que ganen más 10 salarios mínimos legales. Salario integral no se puede pactar en otra forma. ¿Qué sucede ahí? Que de pronto, en un momento dado, el trabajador demanda y el empleador va a tener que pagarle todas las prestaciones que no le reconoció dentro de ese salario integral. No es legal que se hable de salarios integrales menores de 10 salarios mínimos legales. El salario integral es una modalidad del salario en el cual se contempla el pago mensual de todas las prestaciones y beneficios. La gente dice que no le pagan prestaciones, sí le pagan. Por ejemplo, las cesantías le están pagando su partecita mensual, la prima de servicio le están pagando su partecita mensual, los intereses a las cesantías también su parte mensual. Todo lo que hay que pagarlo en determinadas épocas en otro tipo de contrato lo recibe el trabajador con salario integral dentro del mes. Lo único que no se le paga son las vacaciones, que sí se reconocen al momento de cumplirlas o en el caso de que se retire el trabajador al momento de retirarse. Pero el salario integral sí se pagan las prestaciones, con la diferencia de que se pagan mensualmente. Acaba de llegar una duda, Jorge. En Colombia pues es muy normal encontrar empresas donde no pagan a tiempo. O sea, encontramos desde entidades públicas, hospitales, universidades que pasaron 2, 3, 4 meses y no le han pagado a las personas. ¿Las personas pueden alegar algún tipo de pago de interés moratorio sobre el salario no pagado a tiempo? La ley no lo contempla. Ese es el periodo casi puediario, ¿no? Casi que pueden pagarlo. La ley no contempla un interés moratorio, pero sí contempla la posibilidad que un trabajador termine con justa causa el contrato de trabajo, aduciendo que no se le ha cumplido con esa obligación. Y el terminar un contrato en esas condiciones genera que el empleador deba pagar después la indemnización moratoria. Indemnización moratoria y también la indemnización por despido injustificado. Es como si el trabajador lo hubiera votado sin justa causa un empleador. Perfecto. Cuando hablamos, bueno, la indemnización se hace obviamente en una liquidación de contrato. ¿Qué conceptos van en esa liquidación de contrato? Al liquidar un contrato básicamente se debe, primero, si es con justa causa, lo correspondiente a la indemnización que está establecido en el código según el tipo de contrato, ¿no? Que si es contrato a término fijo, que si es contrato de obra-labor o si es contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido está establecido por la duración de eso. Esa es la primera, la indemnización, los salarios que se le haya dejado de pagar al trabajador, la prima de servicios que no se le haya pagado, las cesantías que no se le haya pagado, las intereses a las cesantías y las vacaciones. Esos son básicamente los conceptos que debe incluir una liquidación. Y hay que tener en cuenta una cuestión: si yo en la liquidación dejo de pagarle salario, dejo de pagarle prima, cesantías o intereses a las cesantías, es muy posible que al demandar el trabajador, el empleador tenga que pagar una indemnización que llama indemnización moratoria, que equivale a un día de salario por cada día de mora. Eso genera varios millones de pesos en una demanda. Ahora que hablas de esos conceptos, hay una palabra que uno siempre escucha con relación a los derechos laborales, es que son irrenunciables, una palabra casi irrepetible. No, es que la palabra irrenunciable y su inicio renunciar son palabras prohibidas. Entonces hay unos derechos que el trabajador no puede disponer de ellos. Así me engañen y usted firme y vaya a la notaría y toda la cuestión. La ley está por encima de la voluntad del trabajador. El código en sus inicios era un código proteccionista hacia el trabajador y decía: si permitimos que el trabajador renuncie a la cesantía, renuncie a las vacaciones, pues yo lo contrato a usted, pero no le pago cesantías, fírmeme acá.
Entonces la ley dice, no, hay unos derechos que el trabajador no puede renunciar. Usted no puede renunciar a la seguridad social, por ejemplo. Oiga, no, jefe, no me pague porque yo estoy en el Sisbén. El jefe dice, ah, bueno, pero después, en caso de un accidente, usted como trabajador puede demandar y lograr que le paguen todo lo que le corresponde. Las cesantías y todo, yo puedo ir como empleador ante un juez y decirle, mire señor, el trabajador aquí firmó ante notario que me exoneraba de pagarle cesantías. El juez dice, muy interesante, pero esto no tiene ninguna validez porque la ley dice que el trabajador no puede disponer de esos beneficios. Entonces es una cuestión muy interesante de protección al trabajador. Bueno, Jorge, como siempre aprendiendo muchísimo conversar contigo, espero pues tenerte en un próximo espacio aquí con nosotros. Bueno, gracias, ojalá que me contraten para la próxima entrevista, será un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, ojalá esta información sea importante y de interés para todos ustedes.